Bueno, buenos días a todas, a todos. Eh, Estamos acá en el lanzamiento de este ciclo de charlas sobre eh, la, la alfabetización mediática en la era de la inteligencia artificial. Bueno, yo voy a contar un poquito que con Sebastián nos conocemos del 2018, nos conocimos en medio de la discusión sobre la secundaria 2030, que se fue con la gobernadora que estaba en ese momento, la secundaria 2030. Y bueno, el año pasado fortuitamente nos encontramos y me comentó que estaba en la Defensoría del Público, la tarea que estaban haciendo con respecto al tema de la cuestión comunicacional, la información, las nuevas tecnologías de la información y, bueno, la relación con lo educativo y lo importante que era por ahí generar espacios de formación, capacitación y, bueno, con la idea de aportar a todas estas temáticas. Así que, bueno, nada, la secretaria general, Adriana Doncelli, les va a dar la bienvenida y te va a dar el marco político sindical y luego los disertantes van a dar Dale. su aporte. Cierto, me había olvidado que íbamos a firmar un convenio de cooperación con la Defensoría, así que primero se va a realizar la firma del convenio. Sí, yo no veo a nadie, ¿eh? Perdón, con los nervios de toda esta firma y de este inicio, me olvidé de agradecer la presencia de la señora Miriam Lewin, que es la defensora del público, y bueno, nada, nos honra con su presencia, con reconocida trayectoria en el medio periodístico de investigación, y además sabemos que es una compañera militante, así que bueno, muchas gracias por la presencia de ella, que nos está acompañando en esta instancia. Bueno, muchas gracias. Buen día, compañeras, compañeros. Agradecerte, Miriam, agradecerte, Sebastián, que se hayan acercado a nuestra casa. Em, Tomo lo que decía Susana del reconocimiento a tu militancia. Sabemos, Sebastián, también de tu militancia, pero además dos grandes profesionales y bueno, y que puedan estar representando a la Defensoría del Público en este momento tan complejo. No hay momentos simples, me parece, pero este momento tiene algunas particularidades, así que creo que más que oportuna esta charla, este encuentro, poder darnos un momento para compartir y reflexionar y escucharte, Miriam, escucharte, Sebastián. Agradecerles a las compañeras y compañeros de las 19 delegaciones de la provincia que están presentes por Zoom, a la delegación La Plata que se acercó para acompañarnos de forma presencial, al secretariado y, bueno, Susana, que es quien ha hecho como secretaria de Relaciones Institucionales, que ha hecho este contacto, a Claudia, nuestra secretaria de Cultura, levanta la mano así te y Graciela, nuestra secretaria de Educación, porque este es el inicio de un ciclo de 3 encuentros, así que bueno, agradecerles particularmente a las compañeras la, el haberse puesto a trabajar en esto. Eh, y desde ya la colaboración de todo el equipo del Secretariado Provincial. Bueno, a ver, venía pensando lo que traigo, lo que puedo aportar a este encuentro son preguntas y problemas que tenemos, que nos encontramos en nuestra militancia sindical. Contarles, Miriam y Sebastián, que el mes pasado, en el mes de marzo, hicimos nuestro Consejo Directivo Provincial en la ex ESMA,
justamente porque como hecho político nos parecía eh, un tiempo oportuno para dejar una señal clara de dónde estamos parados y cuáles son las cuestiones que defendemos y cuáles son las banderas que no estamos dispuestos a renunciar, ni a relegar. Así que, bueno, en ese marco, en una jornada que ha sido ciertamente muy movilizadora, nos dimos algunos debates bastante profundos con respecto a eh, cómo estamos como sociedad, qué nos pasó, qué le pasó al pueblo, qué le pasó a nuestra sociedad, cómo llegamos hasta acá y sobre todo cómo hacemos para poder tender los puentes que necesitamos con nuestros compañeros y compañeras y poder señalar aquellas cuestiones que desde nuestra militancia sindical y como sindicalistas docentes vemos. Y bueno, y en este marco de enormes dificultades, en esta necesidad de poder encontrar las maneras de llegar al otro, a la otra, a las compañeras, compañeros, compañeras en las escuelas, pensar cuáles son los discursos que nos atraviesan, cuáles son de alguna manera las disputas que se dan o que debiéramos promover, las discusiones que debiéramos promover en las salas de maestros y maestras y profesores, eh, entendiendo cuál es el clima social en el que nos estamos manejando y cuál es la agenda sobre la que estamos discutiendo, o sea, hasta qué punto tenemos control o no, o podemos establecer como dirigentes sindicales que somos la agenda de los temas que nos parecen importantes. Y bueno, y alrededor de todas estas cuestiones, la comunicación es el tema. La comunicación, las maneras de vincularnos y sobre todo las maneras de vincularnos a partir de las redes, a partir de la información que nos llega de manera digital, entendemos que es el gran tema. Esa percepción a veces de que todo lo que pasa pasa en las redes, ¿no? Y cómo las palabras están siendo utilizadas, están siendo de alguna manera puestas en un lugar de centralidad con una finalidad direccionada y específica que muchas veces como población no las vemos, ¿no? Vemos que desde los sectores corporativos, hoy desde los sectores de gobierno nacional, que son sectores que responden a intereses corporativos, más allá de algunos desvaríos, ciertamente no responde a los intereses del pueblo, esta es nuestra perspectiva. Encontramos que hay como palabras que vienen del mundo corporativo, que tienen una connotación positiva, pero que en realidad esconden otros propósitos y bueno, todos estos conceptos se nos meten a nosotros en el lenguaje, en el sentido común, cómo tenemos que desanudar todas estas cuestiones, ¿no? Eh, Nos hablan de competencias, de la productividad, de aprovechar el tiempo, de las habilidades, de la innovación, tirando así como algunas palabras que se aparecen en los discursos, a veces con una grandilocuencia discursiva que nos lleva a pensar que lo que se está diciendo es muy importante y muy valioso. Esto lo escuchamos mucho en el discurso del presidente Milei, ¿no? Que usa como mensajes grandes desde una moral muy elevada. En el fondo, lo que de las políticas no dice nada, porque no habla de políticas, sino que eh, tira mensajes que pegan en algún lugar del sentido común, en algún lugar de esa construcción ética que por ahí se ha incorporado. Y bueno, y a partir de ahí genera efectos. ¿Cuáles son las consecuencias de todo esto en nuestras vidas? Pensé mucho en la velocidad con la que suceden las cosas, en esto que también como docentes y como sindicalistas nos pasa de sentir que no tenemos tiempo, que llegamos tarde, eh, que los procesos se dan a una velocidad que nos limitan la capacidad de reaccionar, ¿no? Y también pensar esto, como que lo hablamos muchas veces en lo cotidiano de nuestra tarea,
cómo a veces la realidad vivida en las redes o que nos presentan los medios de comunicación dista mucho de la realidad efectiva, de la realidad vivida, esto que decimos, cómo no se da cuenta que a ellos mismos les está pasando esto. Bueno, seguro ustedes lo van a poder explicar mejor que yo. Digo, esto es una lectura que hacemos y cuestiones que venimos conversando desde nuestra militancia sindical. Esta sensación de que terminamos conversando sobre realidades distintas, ¿no? Que una cosa es la realidad efectivamente vivida por las personas y otra cosa es la realidad que perciben o que percibimos, porque digo, de esto no escapamos ninguna, creo. Una realidad que aparece en redes que responden a algoritmos, ¿no? Y que por lo tanto aparece fragmentada, orientada según los propios intereses, que nos movemos en círculos. Después me van a corregir si estoy diciendo algo que no está bien, pero como que terminamos conversando en círculos donde hay cierta empatía, y eso a su vez nos limita el poder conectarnos con un otro, ¿no? Y también la ilusión de que ese círculo es el mundo, es la realidad, es la verdad, ¿no? Cómo impactan las fake news en la población, bueno. Y en todo esto, ¿en qué plano queda la existencia real? ¿En qué plano queda la posibilidad de discrepancia, la posibilidad de las distintas miradas, de las distintas posiciones? Pensaba acá cómo juega esta cuestión que como docentes, como militantes, políticos sindicales, nos preocupa tanto, que es poder desarrollar el espíritu crítico de las personas y el poder descifrar cuáles son los intereses, cuáles son que se esconden, ¿no? Atrás de cada tal o cual iniciativa, de tal o cual realidad. Y, y bueno, y esa lectura crítica, ¿de qué manera se da, ¿no? Y pensar que por ahí esa lectura en muchos casos se da desde un lugar partiendo de la base de una partición binaria de origen, o sea, analizar algo sabiendo que sí o sí me tengo que poner de un lado o del otro, que el tomar contacto con un hecho implica que tengo que tomar partido por esto o por lo otro. Un análisis que tiene cierta rigidez porque no nos limita la posibilidad de ver la complejidad de las cuestiones. eh, y, y, mm, y también una crítica que lo que hace es cuestionar a algo superior, una decisión superior, eh, como apelando a algo, a alguien abstracto que es quien toma las decisiones y que somos todos víctimas, ¿no? Que el mundo se divide entre víctimas y culpables. Y por otro lado, otra postura crítica que creo que es la que, por lo menos desde SADOP, tratamos de alentar, que es una crítica con un espíritu más formador, más transformador, que cuestione los discursos, que, pero que no se dirija al poder o a los espacios de toma de decisión como algo que nos excede, como algo que está en un más allá, al que no podemos llegar, al que de lo único que podemos hacer es opinar, sino que es de ver la toma de las decisiones en el marco del juego de tensiones que hay en la sociedad y cómo el poder está distribuido entre esas tensiones. Y ahí, bueno, a ver qué lugar tomamos nosotros. Es decir, es una crítica con un involucramiento, por lo menos eh, entiendo que desde nuestro lugar docentes y sindicalistas docentes no podemos sino ponernos como parte de esa disputa e involucrarnos. Em, y bueno, y desde ahí hacer una lectura de este tiempo. Estuve pensando en esta charla, repasando algunos conceptos de Eric Sadin, que es un filósofo que a mí me gusta mucho, francés, que trabaja mucho el tema de las redes, del impacto de las tecnologías en las sociedades de hoy.
y bueno, y él habla de la tiranía del individualismo, ¿no? Habla de un tiempo que está marcado por una catarata de manifestaciones, sobre todo en las redes, muchas veces muy hostiles, insultantes. Habla mucho del monólogo, del soliloquio que se produce en las redes, porque es como que lo importante es lo que yo tengo para decir, ¿no? Habla del fin del mundo común, y de individuos dispersos, y que están llenos de odio, de rabia, que están descentrados, por un lado. Y por otro lado, de un contexto, de una sensación social de profunda desesperanza, de profunda tristeza, que es lo que subyace. Y dice que, bueno, se impone la propia ley, la ley del individuo por encima del bien común. Y yo esto lo vinculo mucho con algo que hablamos muchas veces y problematizamos mucho en SADOP, que es, bueno, ¿qué pasa con la crisis de representatividad que hoy tenemos? ¿Qué pasa con las identidades políticas? ¿Qué pasa con la construcción del sentido colectivo? El sentir que estamos batallando permanentemente contra una lógica absolutamente individualista, y nosotros, bueno, tratando de promover otra manera de mirar el mundo que es en clave colectiva. ¿Cuál es el lugar de los haters? Pensaba en esa palabra, a mí me resuena mucho la palabra haters, porque es el ser odiador, odiadora, como una categoría, una forma de ser. Soy docente, soy comunicador, soy periodista, soy hater. Realmente es un lugar en el que muchas personas encuentran su manera de ser o estar, ¿no? En la sociedad esta que compartimos virtualmente, ¿no? Y bueno, y también pensaba en qué pasa en las redes, qué pasa en toda la comunicación de hoy, no solo en las redes, sino también en la comunicación de los distintos medios, con respecto a la imagen de sindicato, con respecto a la imagen de eh, venía pensando mucho cómo este tiempo está marcado por ataques a las políticas de género, a los colectivos de mujeres y diversidades, a los pueblos originarios, al sindicalismo, ni que hablar, el cuestionamiento de los derechos humanos. Entonces, digo, todo este tipo de mensajes que son realmente para nosotros abrumadores, porque muchos de ellos entendemos que responden a algunas cuestiones que ya creíamos saldadas. Bueno, hoy las tenemos, ¿no? Ahí en lo inmediato, y estamos permanentemente tratando de desarticular y corriendo de acá para allá para tratar de desactivar. Bueno, este filósofo habla del tecnoliberalismo, y lo que dice es que a partir de las redes a las sociedades se les generó la sensación de sentirse importantes, las personas, con esta posibilidad de mostrar la vida propia, de revelar opiniones y de expresar emociones en las redes, eh, con una exacerbación de la individualización, ¿no? Em, entonces, bueno, habla del totalitarismo de la multitud, que dice que es un nuevo tipo de fascismo, donde ya no hay un líder o un grupo de líderes que nos llevan a una supremacía, a un avasallamiento de uno sobre otro, sino que es un estado de crispación de todos contra todos, como que todos somos de alguna manera tiranos o tiranas con respecto a la diferencia del otro. Y bueno, como cae la adhesión al pacto social desde estas lógicas, ¿no? El pacto social que nosotros entendemos que es la única manera de aliviar el sufrimiento que cada una tiene. Bueno, yo les dije que venía a traer problemas y preocupaciones, contarles que nos cuesta mucho entender el presente, creo que estamos todos metidos y metidas en esta gran confusión. Por suerte tenemos personas que estudian y que nos enseñan a entender la velocidad de estos tiempos, que nos podamos preparar para reaccionar.
y oportunamente, asertivamente, salir de esta sensación de saturación que tiene nuestra sociedad. Em, esta, esta cosa cuando escuchamos por qué nuestra sociedad, gran parte de nuestra sociedad votó lo que votó, bueno, quería otra cosa, esta necesidad de quiero otra cosa, de salirme de esto para otra cosa, aunque sea lo incierto, aunque sea algo que me promete solamente cosas difíciles y complicadas, pero bueno, la necesidad de estar en otra cuestión, ¿no? El salirnos de esta realidad vivida porque en el fondo hay un gran sufrimiento. Entonces, bueno, ahí aparece nuestra tarea militante y con esto voy cerrando mi aporte, que es, digo, es poner en común cuestiones que venimos conversando desde el SADOP. Y bueno, creo que más que nunca necesario el recuperar a partir de una fuerte tarea militante, el recuperar la dimensión política, la dimensión colectiva de la acción, la dimensión política y colectiva de la comunicación, las maneras de llegar al otro, a la otra, el poder generar y generarnos espíritus críticos, lecturas críticas que puedan ser constructivas, que podamos preguntarnos permanentemente y profundamente a quién tenemos delante, para salir también de las respuestas rápidas, automatizadas y sesgadas por este pedacito en el que me muevo, y poder pensar con la mayor amplitud posible a quiénes que tenemos delante, a dónde vamos. Eso creo que es una gran tarea militante. Y cómo nos organizamos, ¿no? Y creo que en estos problemas aparece el valor de la educación y del sindicalismo como, bueno, dos espacios desde donde se puede construir mucho, desde donde se puede organizar la esperanza de alguna manera, ¿no? Trabajar en el reconocimiento del otro, de la otra, entender que el otro, la otra es parte de lo que soy, me define y aparte entre todos encontrar sentido a la vida, ¿no? Tomo la idea de el concepto de General Perón que señalaba claramente que nadie se realiza en una sociedad que no se realiza. Entonces, bueno, cómo a partir de la realidad en la que estamos, con las tecnologías con las que contamos, en este mundo vertiginoso, en este mundo que nos bombardea de información, que nos llena de un montón de significados que muchas veces descubrimos o develamos luego de que han hecho su efecto. Bueno, creo que la gran tarea es organizar la esperanza, es decir, no como una cuestión naif, sino sí, de alguna manera recuperar una épica de la capacidad transformadora que tenemos las sociedades y sobre todo a partir de la organización popular, a partir de políticas públicas y de la articulación entre el Estado y las organizaciones de la sociedad civil en, este, en esta gran tarea, que es una tarea que no se da en Argentina, que se da en el mundo, pero que en Argentina con este gobierno ha tomado algunas características eh, particularmente preocupantes. Así que bueno, en esa tarea estamos, Sebastián, Miriam, agradecerles y decirles que para nosotros la cuestión de, y nosotras, del pensar la alfabetización digital, del pensar cómo nos manejamos con la información que nos rodea y cómo esa información es un insumo para transformar la realidad efectivamente vivida, es una cuestión prioritaria. Bueno, muchas gracias y le dejo la palabra a Miriam. Acá. Bueno, antes de comenzar con el currículum de Miriam, les quería comentar a las compañeras y compañeros que tengan alguna inquietud, que quieran hacer alguna pregunta, que dirijan esa pregunta al WhatsApp de nuestra Secretaria de Cultura. Va a ser recepcionado, si queda tiempo, Miriam tiene otro compromiso luego en la Universidad de La Plata,
Si queda tiempo, se responderá hoy y si no, en los próximos encuentros. Bueno, la compañera Miriam Lewin es actualmente la defensora del público de servicios de comunicación, periodista con amplia experiencia, sobre todo en periodismo de investigación, en radio, televisión, medios gráficos y digitales. Sus investigaciones tuvieron repercusión en la Argentina y en el mundo. Es escritora, autora de 6 libros, docente de periodismo, formó parte del diario La Prensa de New York, la revista Interview de España y Crisis, por citar algunas publicaciones, y colaboró con publicaciones nacionales e internacionales. En Argentina trabajó en TV, en conocidos programas de investigación periodística y también en radio. Hola, ¿qué tal? La verdad es que estoy bastante impresionada por la masividad del encuentro, porque hay mucha gente aquí en el salón y también mucha gente conectada virtualmente, individual y en grupos. Eh, mi, mi primera intervención va a ser explicarles de qué se trata esto de la Defensoría del Público, porque muchos de ustedes pueden estar interiorizados, pero es un organismo que ha sido bastante invisibilizado a lo largo de su trayectoria o confundido, por ejemplo, con la Defensoría del Pueblo. Todavía nos contacta gente que dice que compró un vino picado en el chino de la esquina, que a quién le puede reclamar, o gente que está reclamando eh, para un hijo que está preso injustamente y es inocente, un abogado de oficio o abogada. Y esto es porque se confunde con el Ministerio Público de la Defensa. O sea, la verdad es que la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual fue creada por la Ley de Medios en el año 2009 y empezó a funcionar en el 2012. Eh, Estuvo a cargo primero de la colega, la periodista Cintia Ottaviano, que construyó con un equipo muy apasionado el organismo desde cero, y la función de la Defensoría, que contra lo que puedan escuchar por ahí, y esto se trata de una operación de desinformación, no tiene potestad sancionatoria alguna, no multa, no censura, no persigue. Recibe reclamos de las audiencias que se sienten enojadas, molestas, invisibilizadas por aquello que se publica principalmente en radio y televisión, aunque cada vez más nos llegan reclamos por lo que circula por redes sociales y en plataformas digitales. Y nosotros, después de analizar la pieza que fue objeto de reclamo por un equipo de expertos en semiótica y por un equipo de abogados y abogadas, eh, confeccionamos un documento y nos comunicamos con el medio que emitió la información o el programa de ficción o la pieza publicitaria y ofrecemos una solución, una reparación. Vamos siempre por el lado del diálogo o de la capacitación. Es decir, ofrecemos capacitaciones gratuitas a productoras de televisión, a equipos de producción de radio, a sindicatos, como en este caso. Eh, Nosotros, en realidad, a lo que apuntamos es a que la comunicación sea democrática, que la comunicación sirva para lo que tiene que servir, para informarse, para educarse, para entretenerse y para expresarse, porque hoy en día las audiencias ya no son receptoras, ni siquiera críticas como eran antes, como se decía en los 80, de los medios de comunicación. Hoy en día las audiencias son productoras de contenidos. Cualquiera puede hacer un video y subirlo a YouTube, cualquiera puede armar una historia de Instagram, cualquiera puede, no sé, generar un contenido audiovisual que tenga más visualizaciones, es decir, más, entre comillas, rating, que un programa de prime time de un canal de aire. Por esto es que hay tantos influencers entre youtubers, instagramers, tiktokers, que tienen más ascendente en la opinión pública que lo que tienen muchos programas políticos
en radio y televisión. Y esto es lo que no supimos ver, ¿no? El ecosistema de medios ha cambiado de manera vertiginosa y exponencial en los últimos años. Yo pertenezco a una generación en cuyo trayecto de vida esta modificación fue patente y pregnante, y nos pasó por encima, fue como un tsunami. Yo recuerdo estar trabajando durante mi exilio en Nueva York en una oficina legal y haber recibido en el año 1982 el primer fax de Londres. Antes la documentación con una compañía para la que trabajábamos haciendo visas, era una abogada de inmigración que hacía incluso asilos políticos, venía por sobre, es decir, nosotros recibíamos los formularios firmados, los sellábamos en inmigración, los mandábamos de nuevo a Londres, después venía certificado, bla, bla, nada, era eterno. El hecho de tomar un documento en nuestras manos, que en ese momento, no sé si ustedes se acuerdan, algunos son más jóvenes, te quedaban las manos como si hubieras tocado papel carbónico, ¿no? Y después de un tiempo, el fax se desteñía y desaparecía el texto, o sea que había que fotocopiarlo o hacer algo por el estilo. Después de eso vino una vez las comunicaciones internacionales por Movicom en ese momento, por celular. Recuerdo estar caminando por una calle en Tel Aviv y recibir un llamado de la redacción, había ido a cubrir las elecciones en las que desgraciadamente ganó por primera vez Netanyahu. Esto de recibir una llamada telefónica en la calle internacional parecía un milagro. Bueno, y después, algunos de ustedes conocerán Los Supersónicos, que era un dibujo animado donde aparecían las videollamadas. Y era ciencia ficción. Esto de verle la cara al otro, del otro lado de la pantalla, mientras hablábamos, era una cosa futurista, un delirio del guionista de esta serie de dibujos animados. Cuando llega Internet, habría una gran expectativa y también una gran sospecha. Yo tuve el privilegio de entrevistar a Bill Gates en el 94 para el lanzamiento de Windows 95 y le pregunté si no consideraba que Internet estuviera concentrada en tan pocas manos y en los países centrales constituía una amenaza para la democracia. Y él me contestó que al contrario, que Internet tenía un gran potencial democratizador, porque un médico en la profundidad de la India podía consultar los archivos de la Clínica Mayo y así desarrollar el mismo tratamiento para un paciente que el que se desarrollaba en un país central. Y la verdad es que tenía razón, porque Internet tuvo un enorme camino democratizador. De hecho, abusos sexuales en contexto de conflicto armado fueron denunciados online en Siria. De hecho, violencia institucional como la de George Floyd, el afroamericano que fue asesinado por la policía en los Estados Unidos, se conoció el video y fue absolutamente indiscutida la característica del hecho, porque una persona con un celular grabó ese momento. Hay montones de situaciones que incluso eh, eh, promueven, o sea, se promueve a través, bueno, ni una menos aquí, ¿no? No nos maten más. 5, 6, 10 comunicadoras convocaron por Twitter a salir a la calle y fue una de las marchas más masivas que tuvimos y más democráticas en el sentido de visibilizar la necesidad de una política de Estado para neutralizar la violencia de género, para que se generaran políticas del Estado que evitaran que la ola de femicidios creciente dejara de crecer. Todavía no hemos tenido éxito total, pero bueno, esta es otra cuestión. En Chile también se ha convocado a salir a la calle. Nosotros podemos hoy en día comunicarnos con los funcionarios y funcionarias directamente a través de las redes sociales, podemos comunicarnos con nuestros ídolos musicales, con quienes tenemos como referentes.
a través de las redes sociales. Pero las redes sociales y las plataformas digitales terminaron mostrando un costado muy oscuro, un costado por el cual se generan operaciones de desinformación que pueden destruir no solamente carreras políticas o artísticas, sino también directamente vidas. Hay distintos tipos de desinformación, porque en medio de la precarización laboral de la que somos víctimas los comunicadores, a veces se cometen errores. Son errores involuntarios que no tienen una agenda política o incluso económica detrás, y esto fue muy patente la desinformación durante la pandemia, ¿no? Durante la pandemia circulaba desinformación que tenía detrás, escondía un interés de lucro, el descrédito hacia eh, eh, vacunas de determinadas nacionalidades. Nunca recuerdo que mis padres hayan ido a un vacunatorio y hayan preguntado de qué nacionalidad era la vacuna que me daba. De hecho, los científicos con los que interactuó la Defensoría para la confección de recomendaciones de coberturas responsables de la pandemia nos dijeron que muchas de las vacunas que nos daban estaban fabricadas en Cuba y nadie decía nada, ¿no? Cuando nosotros pensamos en esto sí hay una agenda económica, pero a veces pasa que un periodista o una periodista está sola cubriendo una guardia un sábado a la noche, le llega un video que le dicen que es, no sé, una protesta con incendio de neumáticos a 15 cuadras del canal, y como está solo y no puede dejar su puesto de trabajo, no va a chequear, piensa que está sucediendo, la sube a las redes del canal o la pone al aire. Esto tiene miles de visualizaciones y miles de televidentes que creen que efectivamente esto pasó en Quilmes, acá cerca del canal, y en realidad pasó en Chile hace 5 años, ¿no? Y ese periodista no tiene, o esa periodista no tiene tiempo para verificar la veracidad de esto. Obviamente esto está en sintonía con su propio prejuicio, con sus propias expectativas, y así funciona la desinformación. Nosotros les damos like y compartimos aquello que está en sintonía con nuestros prejuicios. Es aquello que nosotros creíamos que era así, creíamos que iba a pasar. Estábamos esperando que ese funcionario fuera denunciado por corrupción. Estábamos esperando eh, que se revelara que ese actor o actriz le era infiel a su pareja, o que tenía, no sé, propiedades sin declarar y evadía al fisco, que, lo que fuera. O que se murieron los perros de Milei. Era lo que estábamos esperando. Entonces, sin detenernos a, eh, a chequear la información, y quienes somos periodistas tenemos esa responsabilidad más que el público en general, la retuiteamos, la compartimos, la amplificamos. Esto es cuando no hay una mala intención, pero hay malas intenciones y hay operaciones diseñadas para destruir carreras políticas, para desacreditar políticas públicas, ¿no? Bueno, de hecho, la Defensoría del Público fue víctima de una de estas operaciones. Ustedes se acordarán del famoso Nodio, que no era más que una iniciativa de la Defensoría justamente para monitorear aquello que estaba ocurriendo en términos de discursos de odio y mensajes violentos eh, en las redes sociales y en las plataformas digitales. Dijeron que veníamos a ser comisarios políticos, que veníamos a sancionar, que veníamos a censurar. De hecho, nos hicieron una denuncia penal que fue rápidamente desestimada. En general, en estas situaciones, una vez que se lanza la noticia falsa, como está en sintonía con los prejuicios, como dije antes, de muchos integrantes de redes sociales y comentaristas de plataformas digitales o de sitios de noticias, es muy difícil desmentirlo, porque las noticias falsas, precisamente porque apuntan a lo emocional, se viralizan con muchísima más y se distribuyen con muchísima más
velocidad que las desmentidas, que apuntan a información chequeada, a documentos, a fallos judiciales, etcétera, etcétera. Es decir, lo racional, como decimos en las redacciones, no garpa. Lo racional, las desmentidas no sirven a veces. A veces es mejor quedarse callado, y esto puede ser una estrategia, y no desmentir, porque al desmentir se potencia la discusión. Entonces el tema vuelve a subir. Yo no soy experta en el tema, pero dicen que es así. Entonces están las equivocaciones involuntarias, que en inglés se llaman misinformation. Están la disinformation, que son las equivocaciones o la información falsa generada con un interés, que como dije antes, hasta puede ser el lucro. Y después está la malinformation, que es la información que es verídica, pero que no le importa a nadie, que no debería ser de interés público. Por ejemplo, la sexualidad de una figura del espectáculo de un funcionario. A mí no me importa con quién se acuesta Milei, o Karina Milei, o nada, no me importa. O sea, es una cuestión de índole privada. Por supuesto, si comete un delito y se acuesta con una persona menor de edad, sí, eso sería abuso sexual. Y después están los mensajes violentos o discursos de odio. Hay una tipificación, primero que hay un debate acerca de qué constituye discurso de odio, pero según Naciones Unidas, el discurso de odio incita a la violencia y hay un test que se llama test de Rabat, que si ustedes lo leen, van a ver que casi todas las intervenciones de nuestro presidente constituyen discurso de odio, constituyen incitación a la violencia, por el alcance, por el rango del emisor, por el contexto social y la probabilidad de que se concrete en una violencia en el mundo físico, porque nosotros venimos de una historia reciente en la que una persona, 2 veces presidenta y vicepresidenta, a raíz de todos los ataques que sufría en las redes sociales, eh, hubo un grupo en el mundo real, pero que interactuaba muchísimo en redes, grupos de mensajería, etcétera, etcétera, que atentó contra su vida. Y esto nos lleva a otra cuestión. Esto nos lleva a pensar quiénes son principalmente las víctimas de esta violencia que circula en las redes. Y vamos a ver que esto no lo digo yo, esto está probado, está mensurado, se han hecho estudios y se siguen haciendo estudios. Actualmente hay uno en redes de Amnistía Internacional. Las mujeres que tenemos voz pública, las mujeres periodistas, las mujeres que actúan en política, las mujeres que son activistas sociales, son las artistas, son el blanco de esta violencia. De una violencia absolutamente dirigida no a su manera de pensar, sino a su apariencia física, a sus presuntos consumos problemáticos, a su salud mental, a su capacidad profesional. Es decir, no se discute aquello que publica una periodista en términos de una investigación o cualquier aseveración, sino que se la ataca, incluso se amenaza a su familia. Estas amenazas se amplifican, estas amenazas a veces se trasladan al mundo real, y entonces una periodista referente del feminismo como Luciana Pecker está viviendo en el exterior en este momento. Esto tiene un efecto concreto sobre la libertad de expresión. A mí Luciana, una vez hace muchos años, cuando me vino a hacer una entrevista por uno de los libros que yo publiqué, ya no recuerdo cuál, cuando le paso información sobre una cobertura que tenía que ver con un abuso sexual de menores, me dijo, lo tengo que pensar, Miriam, porque cada vez que publico algo referido a esto, arrecian los ataques, y yo soy colaboradora, estoy precarizada en el diario,
y nadie me banca. No tengo ni siquiera un abogado o abogada que me acompañe para, para el caso en que yo quisiera hacer una denuncia. Y esto nos lleva a la cuestión de las editoras de género. Durante el auge del feminismo había 12, 13 editoras de género en los medios, ahora creo que son 7 o 8. ¿Por qué renunciaron las editoras de género? Porque no tienen respaldo por parte de las empresas en las que trabajan, porque la designación de una editora de género es una suerte de pinkwashing, ¿no? De lavado de cara de las empresas. Bueno, está en auge el feminismo, queda bien, resulta progresista, resulta en consonancia con esta idea de la responsabilidad social de las empresas, que nosotros habilitemos el puesto de la editora de género. Pero la editora de género no está dispensada a hacer las tareas que venía realizando, es decir, lo tiene que hacer efectivamente como militancia sin retribución, fuera del horario de trabajo. Y en algunas ocasiones, como pasó con Marina Biuso y Jorge Lanata en TN, cuando quiere orientar o quiere debatir una cuestión de género con alguien que vulneró algún derecho en el canal en el que trabaja, es furiosamente atacada en redes, con un costo emocional y afectivo, perdonen, del carajo. O sea, a mí me pasó llamarla a Marina y decirle, Marina, ¿viste lo que están publicando en redes sobre vos? Y me dijo, estoy en la cama tapada con la frazada, esperando que todo pase lo más rápido posible. Marina renunció. Es decir, hay un retroceso, eh, es el espíritu de época, ¿no? Tenemos un presidente que dijo que el feminismo es un instrumento creado por el comunismo que fracasó con la lucha de clases, lo mismo que el ambientalismo, y que intenta hacer retroceder todos nuestros derechos, como la interrupción voluntaria del embarazo. Ya expresaron que no es el momento, pero de paso una legisladora metió un proyecto. Es decir, bueno, las mujeres, las diversidades, los sectores más vulnerables, los y las sindicalistas, somos víctimas de violencia digital. Nosotros tenemos un observatorio eh, que monitorea cuáles son las coberturas que se llevan adelante en los medios de comunicación referidas a representantes gremiales, cómo se cubre en los medios una protesta gremial en términos de lo que costó limpiar la Plaza de Mayo, o cuánta gente por un corte en la ruta no pudo llegar a trabajar. Nadie historiza, nadie está especializado en eso, nadie historiza cuántas reuniones tuvieron con la patronal hasta que decidieron salir a cortar la Panamericana. Porque nadie va a cortar la Panamericana un día a las 6 de la mañana en invierno solo porque le gusta, ¿no? O sea, hay en general un increyendo. Es el último recurso esta medida de acción directa. De la misma manera que hay muchos periodistas y personas en general que ignoran que el de huelga es un derecho constitucional, ¿no? Parece que fuera un delito. Bueno, y voy a ir cerrando. En febrero del año pasado se hizo en París una reunión de la UNESCO que se llamó Internet for Trust, por Internet para la confianza. Es realmente muy necesario que las plataformas, TikTok, Facebook, Twitch, Twitter, dejen de autorregularse. Hoy en día, ustedes, si son usuarios de estas plataformas, van a ver que algo ha mejorado. Por ejemplo, si uno va a compartir sin haberlo leído un artículo, te pone un aviso, te dice, ¿no te parece mejor leer el artículo o querés compartirlo de todos modos? Bueno, lo mismo que en WhatsApp, que hay determinados contenidos que no se pueden compartir más de una vez, otros más de 5 veces. Como ponerle un freno a la viralización de desinformación. Fue absolutamente evidente que
las plataformas, las grandes empresas que manejan el flujo de contenidos, ellos dicen que son el soporte solamente, ¿no? Que no tienen responsabilidad. Si hay un grupo terrorista que, no sé, si ISIS difunde un video decapitando militantes activistas de una organización humanitaria, pero por lo menos se prestaron a la discusión. Se prestaron a una discusión en la que empezó es una anécdota muy demostrativa. Empezó hablando, había más de 4.000 personas en París, de ONGs, de gobiernos, de empresas, de universidades, de medios de comunicación, etc. Empezó María Ressa, Premio Nobel de la Paz, filipina, periodista que estuvo presa, diciendo que cuando un río está contaminado, nosotros no podemos tomar el vaso, depurarlo y después echar el líquido en el cauce contaminado. Hay que parar la contaminación. Y si es necesario, hay que clausurar la fábrica que causa la contaminación. Así empezó. Y terminó con la oficial de derechos humanos de Facebook, con la integrante de una organización ultraliberal argentina, y 2 o 3 personas más que lo que planteaban era el peligro de la regulación del sector público sobre el sector privado. Decían que había que tomarse un tiempo, decían que no era necesario apresurarse, que esto no era urgente. Bueno, hay en la justicia internacional demandas contra las plataformas de víctimas de los atentados en París, de familiares de muertos en el conflicto de Myanmar, porque están intentando probar que a sabiendas, las plataformas dejaron circular libremente y no frenaron esta viralización contenidos que promovían el odio racial y la violencia. Hablando con una periodista, una académica, perdón, que estudió este fenómeno en otros países, en Inglaterra, ella me decía que es un modelo de negocios. Es decir, ¿qué es lo que hacen las empresas? Venden nuestros datos. Cuanto más cuentas recorra un contenido, más datos va a recoger. ¿Cuáles son los contenidos que se viralizan con mayor velocidad? La desinformación y los discursos de odio. Entonces, dejémoslo 2 días más, no pasa nada, ¿no? Y si lo dejamos 2 semanas, tampoco pasa nada. Decimos que vamos a recibir muchas denuncias, nos van a decir, estamos analizando, le vamos a responder, estamos analizando, y la gente no tiene de qué manera neutralizar esto. Bueno, finalmente se conformaron unas directrices para la gobernanza de Internet que están disponibles y se construyeron de manera colaborativa, donde más o menos le sugieren, porque UNESCO tampoco le puede ordenar a nadie, le sugieren a los gobiernos y a la sociedad civil y a las empresas de qué manera corregular. Es decir, no es la regulación por parte del Estado, que puede ser autoritario. Hay estados que pueden ser autoritarios, ¿no? Estamos viviendo. Viva la libertad, pero somos autoritarios. Entonces, para evitar esto, para evitar que el gobierno solo regule, hay una regulación tripartita. La empresa con la sociedad civil, sindicatos, organizaciones de derechos humanos, universidades, bla, 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 trazan las directrices para la gobernanza de Internet. Hacia eso vamos. No es obligatorio, va a tomar un tiempo, pero por lo menos es, como las recomendaciones de la Defensoría, es para que uno sepa
cómo debería ser el escenario de Internet. ¿Cómo debería o hasta qué porcentaje es tolerable el análisis de los contenidos por inteligencia artificial y a partir de dónde o en qué casos debería ser exclusivamente humana y qué capacitación deberían tener esos seres humanos que analizan los contenidos, ¿no? Tienen que ser nativos de un país porque hay diferencias culturales, no puede ser regional porque no es lo mismo Chile que Paraguay, las palabras no quieren decir lo mismo, ni siquiera entre quienes hablamos los mismos idiomas. Y eh, para terminar, les voy a decir que nosotros implementamos un curso con el Ministerio de Educación, inexistente ahora, el año pasado y el anterior, ¿no? Varias cohortes sobre alfabetización mediática e informacional, que sostengo que tiene un nombre inadecuado y horrible, por eso le decimos AMI, y que se intenta, y esto les atañe a ustedes, proveer a ciudadanos y ciudadanas desde la más tierna infancia, es decir, desde la educación inicial, de las herramientas bueno, adecuadas a su nivel de desarrollo para obtener el bienestar digital, es decir, para usar Internet sin peligros, ¿no? Sin peligro de grooming, sin peligro de bullying, pero también sin peligro de discurso de odio o desinformación. La situación cambia con tanta velocidad que hasta hace un año estábamos muy preocupados por el metaverso. Ahora no nos acordamos ni lo que es. Y ahora la estrella es la inteligencia artificial. Seguramente Sebastián va a profundizar en esto, pero les quiero mencionar mi última experiencia con inteligencia artificial. Le pedí que redactara un artículo sobre la cobertura de juicios de lesa humanidad en la Argentina por parte de los medios. Y me hizo un artículo anodino, aparentemente correcto, con información sobre las coberturas del juicio a las juntas para acá, bla, 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 el derecho a que los juicios sean orales y públicos, los debates en torno al acceso de la prensa a las salas de audiencia, bla, bla, pero termina. Y por esto la Argentina se ha hecho célebre en el mundo por su política de reconciliación. Si esto no es un sesgo ideológico, me pregunto qué es. Ahora, yo soy sobreviviente de 2 campos de concentración, activista de derechos humanos, bla, bla, me doy cuenta al toque de esto. Pero ¿y un periodista extranjero? ¿Y un pibe que va a primero o segundo año de la escuela media? Bueno, por eso les digo, la inteligencia artificial puede ser muy útil en algunos aspectos, pero también es muy peligrosa y está profundamente politizada e ideologizada. Bueno, muchas gracias, Miriam. Te estaríamos escuchando mucho rato más si no fuera porque, como siempre dicen, el tiempo es tirano, ¿no? Bueno, ahora vamos a escuchar a Sebastián Novomiski, quien es doctor en comunicación, jefe del departamento en la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación, es profesor titular de la Facultad de Periodismo de la Universidad de La Plata, experto en medios, tecnologías y educación orientado a inteligencia artificial. Bueno, muchas gracias, Susana. La verdad que nos juntamos hace muy poquito y que creo que fueron 3 semanas o menos, hayamos logrado estar hoy acá, poder tener, digamos, un auditorio interesante, con gente conectada, con ustedes acá. La verdad que es un gusto y también habla de la dinámica que tienen ustedes como organización gremial. Quiero agradecerte, Adriana, también las palabras de bienvenida y sobre todo levantar la vara, ¿no? Porque arrancar una conversación como esta citando a Sadin, ¿no? Y a uno de los filósofos contemporáneos que cita y sobre todo una posición crítica, profunda y rigurosa, me parece que es un lugar
bastante interesante para hoy y también para los encuentros que vienen. Por supuesto, también agradecer a Claudia y a Graciela, con quienes conversamos también la actividad de hoy. Yo hoy voy a tratar de ser breve, porque seguramente el próximo encuentro ahí ya traiga una batería de conceptos y de elementos, digamos, más técnicos, más teóricos y más políticos para, de alguna manera, desplegar lo que es el fenómeno de la alfabetización mediática. La propuesta de trabajo tiene que ver con poder hoy abrir este espacio, pero después tener al menos 2 encuentros más donde vamos a ir desarrollando distintos tópicos, porque como vieron en ese título, como bien dice Miriam, bastante feo, que es la alfabetización mediática e informacional, entra un poco de todo. Yo hace muchos años que investigo sobre estos temas y una de las cosas que me empezó a pasar es que en el año 2018 yo hice una estancia de investigación afuera con gente que estudia estos temas hace muchos años, y en el año 2018 cuando empecé a trabajar sobre mi tesis doctoral, me empecé a dar cuenta que como iba derramando lo tecnológico y sobre todo lo digital en las prácticas cotidianas, en la comunicación, en la educación, pero también en las fábricas, en los trabajos, en los autos, y que hablar, por supuesto, en todo lo que tiene que ver con estos dispositivos, en realidad lo que estábamos empezando a ver es un salto fundamental en la forma de ser y de estar en el mundo, ¿no? De la humanidad, hoy ya podemos decir casi completa. Digo casi porque tenemos que siempre tener abajo, no es una nota al pie, quizás debería ser un título o una bandera, que la inclusión tecnológica y digital cada vez es más fundamental para nuestros pibes y pibas. Es decir, si antes pensábamos que la brecha entre quien se educa con algunos recursos y quienes no es grande, hoy los pibes que tengan la posibilidad de funcionar socialmente con un asistente de inteligencia artificial poderosísimo, como por ejemplo lo es ChatGPT, que ahora, digo, siguiendo el ejemplo de Miriam, lo voy a retomar, el pibe que se pueda formar teniendo un asistente que no solamente tiene información y puede interactuar como ChatGPT con nosotros, sino que hoy esos asistentes se están de alguna manera particularizando para ser un asistente personal, ¿no? Un pibe que tenga eso todo el tiempo disponible y a la mano contra un pibe que no pueda tener acceso a dispositivos, a conectividad y a alfabetización mediática e informacional para no regalárselos al mercado, porque si no le damos los recursos tecnológicos, le damos la conectividad, los metemos ahí y el problema es que los perdemos y los terminamos encontrando jugando en las aulas con los teléfonos en casinos virtuales, ¿no? Fenómeno que quienes somos docentes y transitamos aulas empezamos a ver hace muy poco tiempo, pero ya nos ocupa muchísimo en la agenda porque necesitamos ver qué demonios hacemos, ¿no? Si uno pudiera pensar una contradicción profunda en este momento, toda la educación es estatal, no importa el tipo de gestión, pero hay un discurso público que se transmite a través de la escuela, que si uno piensa que hay un docente hablando en una institución escolar y del otro lado hay un pibe jugando, apostando dinero en una plataforma privada, el discurso de lo público está perdiendo por paliza en relación a la interpelación del mercado. Me parece que esos son los puntos de partida fundamentales para hoy empezar a meternos con lo que es alfabetización mediática. Insisto, lo vamos a ir desarrollando y yo voy a tirar algunos títulos y voy a dejar un ratito para preguntas, sobre todo para que le aprovechen a Miriam, que la semana del próximo encuentro en 15 días, creo, digamos, no va a poder estar. Pero me parece que ahí nosotros tenemos muchas pistas. Hoy la forma de configuración de la subjetividad de nuestros pibes y pibas cambió. La forma de interpelar de esto es veloz y es voraz. Se los come a los pibes. No solo a los pibes. Yo el martes del feriado, después de 5 días de Semana Santa, que fue larguísima, el martes me pasé sin darme cuenta 3 horas mirando videitos en Instagram. Con el dedo, que yo digo, las próximas generaciones van a venir con el dedo mucho, no porque va a ser mucho más cómodo para hacer este movimiento, que hoy es el movimiento que en muchos casos más hacemos a veces en el día, ¿no? Scrollear, pasar una pantallita. Quedamos pegados a esos discursos y no es casual. Quienes somos un poco más grandes, laburamos, tenemos actividad y encima algo de formación sobre el tema, algunos anticuerpos tenemos. ¿Qué pasa con quienes hoy están ingresando al mundo de la cultura a través de esto? Las plataformas tienen un potencial gigantesco. Como recurso tecnológico y didáctico, hoy yo siempre cuento la misma anécdota. Cuando yo empecé a estudiar Audiovisual 1 en la facultad, querida Facultad de Periodismo de La Plata, teníamos que sacar turno, esperar un mes para que nos den una cámara, una M8000, ¿no?
acuerdan? Pesadísima, ¿no? Y después esperar como 2 meses más para la isla de edición, que ya sacarte la grande, que te den un rato en la isla de edición. Aparte te sentías que estaba, bueno, en la tele, ¿no? No, en un estudio. Todo ese equipamiento que yo tenía que esperar hace unos años ya, hoy está metido acá adentro y encima superado ampliamente. Entonces, tenemos un potencial para usar las herramientas hoy a disposición descomunal. Y no hay que volverse loco, porque ahí con Susana charlábamos, es importante saber utilizar recursos. Pero hoy la clave, mucho más que saber utilizar recursos, es en saber dejar hacer, pero conducir la intencionalidad político-pedagógica. Porque nuestros pibes saben hacer un montón. El problema es que la intencionalidad de mucho de lo que hacen está conducida por el mercado. Y yo me arriesgo a decir que eso ni siquiera es un problema del mercado, es un problema nuestro. Que tenemos que saber también disputar esos sentidos en el uso de estas herramientas tecnológicas para darles otro horizonte, un horizonte que tenga que ver más con lo que decías vos hace un ratito, Adriana, con lo común, con lo colectivo, con tomar la propia palabra, decía Paulo Freire, para transformar el mundo. Vaya si Freire hubiera visto una cosa de esta, yo creo que se le caen las babas de poder usarla, porque Freire todo el tiempo repetía esto, ¿no? Pronunciar la palabra es transformar el mundo. Tenemos unas herramientas para poder enunciarnos poderosísimas. Ahora, la verdad, hoy por hoy están en manos de otros ídolos. El juego lo venimos perdiendo y por paliza. Todavía no empecé a hablar de inteligencia artificial, que se pone peor el tema, pero no se preocupen, eso lo vamos a hacer las próximas, ¿no? Porque sí, yo siempre digo que hay, digamos, hay momentos de este tipo de charlas donde la cosa se pone un poco densa, un poco, ¿qué hacemos con todo esto? Pero se los adelanto, por lo menos mi posición y de los que trabajamos en esta idea de ni apocalípticos ni integrados, como decía Eco, ¿no? Ni tecnófobos o tecnófilos, ¿no? Ni enamorados ni odiados por la tecnología, sino transitar por el medio para poder hacer algo con todo eso. Yo creo que hay que atravesar el espanto que nos genera, porque el espanto que tenemos en muchos casos implica inmovilidad. Hoy, de punta a punta, están volviendo con el viejo discurso de prohibir los teléfonos de la escuela. Yo les adelanto, tengo una posición, por supuesto, sobre esto que me parece una pavada. Prohibir es como tratar de tapar el sol con las manos. Pero si uno se mete finito en la discusión, la verdad que si un pibe viene de jugar Fortnite toda la noche, porque es un pibe que en la casa tiene una mega compo, con un micrófono, con auriculares, un sillón gamer, el volante, los pedales, y le seguís metiendo, porque en el mercado donde los padres ponen guita como también de una manera, ¿no?, compulsiva, como es la sociedad contemporánea. La verdad que si ese pibe llega a la escuela y yo le saco 6 horas el teléfono, 4 horas, 8 horas, depende. La verdad, yo un poquito el pulgar para arriba. Ahora, si el pibe que viene a la escuela y el único, digamos, artefacto que lo conecta con un horizonte de inserción laboral, con un horizonte de articulación social en relación a los nuevos códigos contemporáneos que tienen que ver con el mundo tecnológico y digital, si el pibe que viene con eso y su única entrada es el teléfono, y yo no se la hago resignificar, o encima se la saco, la verdad, muchachos y muchachas, hagamos otra cosa. No es todo lo mismo, no es teléfonos sí o teléfonos no. Yo vengo hace rato, un poco caminando, con la idea de conectar a los desconectados y desconectar a los hiperconectados. Tenemos los dos extremos hoy. Por eso hoy, quienes estamos en educación y ni hablar en comunicación, estamos en una difícil. Porque no tenemos, che, vamos con inclusión, sí, perfecto, pero si incluimos, los tiramos a un dispositivo que se los chupa. Bueno, tenemos que hacer enfatización mediática. Bueno, hay un montón de pibes que vienen con un montón de dispositivos. Entonces desconectémoslo. Bueno, hay que mirar finito. Nunca la educación fue un trabajo fácil, ¿no? En eso estamos todos y todas de acuerdo, me parece. Como síntesis, yo digo, después hay muchísimo. Creo que ya se van dando cuenta, es un tema que me apasiona, nos apasiona en la Defensoría, lo venimos trabajando, tuvimos la suerte de encontrar una alianza extraordinaria con Verónica Piovani en los años que estuvo a cargo del Infod en este último tramo, como decía Miriam, y les adelanto, estamos tratando de convencerla que venga, dejémoslo por ahí en alguno de los encuentros. Que Vero es una gran docente y amiga y académica, intelectual, y abrimos estos cursos en el Infod sobre alfabetización mediática, el primer año genérico y el segundo año, 2023, sobre inteligencia artificial, y en esos 2 años capacitamos 20.000 docentes en todo el país. Hay una avidez por estos contenidos enormes y nosotros de la Defensoría tomamos el guante
Fuimos el primer curso que el INFODE abrió para toda Argentina sobre temas de inteligencia artificial y explotó con un cupo de 3.000 docentes en una tarde. Se agotó y contamos con el orgullo de que ese curso no solamente fue certificado por la Defensoría del Público y por el INFODE, sino que contó con el apoyo, la certificación y el financiamiento para poder funcionar de la UNESCO. Nosotros venimos trabajando desde el año 2021, ¿no? Con la UNESCO. Lo primero que hicimos fue, con la Oficina Regional de UNESCO Montevideo, una serie de conferencias que terminaron en este libro, que se los vamos a dar porque no solamente vamos a dejar uno de regalo acá para la biblioteca, sino que también es un libro que está de acceso público en la Biblioteca Mundial de UNESCO, que tuvimos el orgullo que no solamente esté en español, sino que el año pasado lo tradujeron a inglés, porque la propia UNESCO reconoció el valor académico y político que tiene este libro, que nuclea intelectuales, nuclea gestores de políticas públicas, referentes como por ejemplo Adriana Puigros, que hablan sobre estas temáticas desde distintos enfoques. Nosotros trabajamos con la UNESCO en la publicación del libro, trabajamos con la UNESCO en el desarrollo de una política de formación docente y seguimos en esa línea desde la Defensoría, trabajando con hoy quizás el organismo internacional que, como bien dice Miriam, no puede obligar a nadie a modificar algunas cosas, pero sí que está comprometido en al menos dar las discusiones, generar los foros internacionales, producir documentos de mucha profundidad y sobre todo marcar una posición, que no es poco para organismos que en general suelen ser bastante tímidos. Lo digo, digamos. Para ir cerrando y para dejarles ahí como 3 ejes que vamos a ir desarrollando en los próximos encuentros, la alfabetización mediática e informacional, por un lado, nace como un campo de estudios que nosotros acá, incluso en La Plata, hemos tenido un gran maestro, el querido Jorge Huergo, quizás muchos y muchas lo recuerden, que es un campo similar, el de la alfabetización mediática, el de comunicación y educación. Nosotros en la Defensoría decidimos tomar el concepto de alfabetización mediática porque en realidad conecta perspectivas como la latinoamericana de comunicación y educación con perspectivas de distintos lugares del mundo y la pone a dialogar. ¿Por qué? Porque no nos podemos quedar con nuestra propia mirada. Hoy este es un fenómeno global que necesitamos discutirlos con quienes estén trabajando el tema en distintos lugares del planeta. La alfabetización mediática nace como esta idea de poder tener un trabajo sobre una lectura crítica de los medios y plataformas, le sumamos ahora, en la escuela, en la vida cotidiana, en lo que tiene que ver con el horizonte de construir una ciudadanía digital, ¿no? Que es una ciudadanía digital, una ciudadanía que pueda funcionar de alguna manera demandando derechos y cumpliendo obligaciones en un mundo que cambió radicalmente en poco tiempo, ¿no? La alfabetización mediática, en el sentido desde la lectura crítica de medios, ¿no? Como una vieja disciplina, hoy tiene un desafío monumental, y en esto Miriam estuvo muy detallada, en lo que es un eje específico que es desinformación y discursos de odio, ¿no? Hoy tenemos un problema enorme y después lo vamos a ver porque, sobre todo, por ejemplo, a partir de la aparición de la inteligencia artificial, ya ni siquiera podemos creer en una foto, ni hablar en un video o en un texto, como decía Miriam, que genera ChatGPT y, ¿no? Y puede ser terriblemente tendencioso. Pero sobre eso vamos a tener un encuentro casi les diría específico sobre desinformación en clave de alfabetización mediática, inteligencia artificial. Yo le denomino un poquito más complejo lo que es desinformación sintética, ¿no? Esta desinformación que ya ni siquiera tiene que tener un origen real, sino que puede ser completamente producida de manera digital. Sobre eso vamos a charlar bastante en lo que viene. Pero también, irremediablemente, la alfabetización mediática se mete con el uso de tecnologías en la escuela. Un campo que era muy tradicional de los pedagogos, que ahora los comunicadores le metemos pata porque quedó mucho menos asociado a, che, uso el cañón, uso un video, uso esto, a cómo concebir el mundo tecnológico en términos reflexivos, para formar críticamente a nuestros estudiantes, pero también cómo concebir las tecnologías como recursos didácticos que potencien el trabajo en el aula, ¿no? Es una de ida y una de vuelta, ¿no? Entonces ahí también nos vamos a meter un poquito para hablar sobre el tema. Y después, que es otro de los elementos que para mí es básico en todo esto, la alfabetización mediática hoy es un campo de conocimiento en el cual estudiamos el mundo contemporáneo. Porque para entender las tecnologías, para poder producir una alfabetización mediática más profunda, más rigurosa, más sistemática,
Tenemos que entender el mundo actual, porque todas las prácticas cotidianas cada vez más están mediadas por tecnología. Yo siempre doy en mis clases el mismo ejemplo. Los compañeros que están conectados, ¿están con nosotros o no están con nosotros? ¿Están al lado o no están al lado? Por supuesto que sí, pero por supuesto que no. La relación espacio-tiempo, que es una relación fundante en la constitución de cómo entendemos las cosas, está completamente alterada. Durante la pandemia tuvimos vecinos del lado de Cuadradito, como están ahora Liliana y Natalia, ¿no? Sí, Liliana y Natalia, que están ahí una al lado de la otra, y sin embargo están al lado, no están al lado. Yo las miro y están al lado, no están al lado. Hasta hace poco para estar al lado teníamos que estar Adriana y yo, como estamos con Miriam, ¿no? Casi con el hombrito pegado. Bueno, ahora no. Eso cambia radicalmente la forma que tenemos de entender las cosas. Cuando la llamaron a Miriam a Tel Aviv por Movicom, hubo una distancia que se rompió. Se rompió completamente. Y eso tiene unas implicancias enormes. Y sobre todo tiene unas implicancias enormes en nuestros pibes y pibes. Entender, y ahí de vuelta me voy a poner freiriano porque no me queda otra, de ahí vengo, entender el mundo cultural, el universo vocabular de nuestros pibes y pibas, hoy tiene que ver irremediablemente con entender cómo afectan las tecnologías, la subjetividad y qué tipo de prácticas tienen. Cortito, digo, podemos decir un montón de barbaridades sobre lo que los chicos hacen cuando están jugando videojuegos, pero también tenemos que entender que ahí adentro pasan cosas. Los chicos se hacen amigos, conocen gente, no digo se ponen de novio o de novia, pero casi. ¿No? Entonces, bueno, hay que entender antes de juzgar. ¿No? Me parece que esa es una cosa que tenemos que tener en cuenta. Eh, yo no quiero robarles más tiempo. Vamos a dejar por lo menos unos minutitos, Susana, para que hagan alguna pregunta si es que hay. ¿No? Bueno, si quieren, bueno, acá ya en el público hay. Como para aprovechar la conversa y vamos a seguir desarrollando y desanudando este ovillo. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días en realidad. Gracias por su visita, por las charlas. Eh, Tengo dos preguntas integradas. Una era si estaban al tanto, lo leí, si no me equivoco, en página 12, hace aproximadamente un mes, el alcalde de Nueva York presentó una demanda a Google, Amazon, bueno, a las grandes 5 plataformas básicamente por acusarlas o señalarles que estaban atentando contra la estabilidad, la salud psicoemocional, sobre todo de los adolescentes y jóvenes. Eh, Saber cuál era su opinión, si eso de alguna manera sentaba un precedente, porque eso fue solamente un estado de los 50 y pico que tiene Estados Unidos, si eso se podría replicar. Y otro que nació al oír, al calor de la escucha, que tiene que ver si uno piensa en el público, en la digitalidad, pero también lo piensa como un consumidor, ¿no? Y también existe la Defensoría del Consumidor, la Defensoría del Público, si hay integración en esas prácticas. Eh, bueno, básicamente eso, ¿no? Porque es muy difícil discernir si uno es público o es consumidor cuando está en la interacción de las plataformas digitales. Bueno, esa era la consulta. Sí, estaba al tanto de la demanda, tanto de esta demanda como las que mencioné anteriormente, de los familiares de las víctimas de los atentados en París y de la violencia en Myanmar. La demanda la tenemos en su totalidad, todo el texto, y el equipo de abogados y abogadas la está estudiando. Creo que no tiene antecedentes, tiene algún antecedente, incluso dentro de los Estados Unidos, me parece. Eso es lo que me dijo el director de Asuntos Jurídicos de la Defensoría. Es un camino. ¿Qué? Ah, bueno. Sí, es un camino. Bueno, y después lo otro, nosotros consideramos que la comunicación no es un producto, de manera que no somos consumidores. De todas maneras, yo uso a veces para que la gente entienda de qué se trata la defensoría,
que la Defensoría es una suerte de oficina de defensa de los derechos del consumidor o consumidora de medios de comunicación. Pero justamente lo que nosotros decimos es, la comunicación no es una mercancía, es un derecho humano. Entonces, no es que estamos consumiendo un producto, sino que estamos ejerciendo un derecho. Así lo planteamos nosotros y así intentamos que se entienda, ¿no? Que no se trata de algo material o de un servicio, sino que va incluso más allá de un servicio que puede tener un cierto interés social. Sí, específicamente, Miriam no lo sabe porque la que me pasó la denuncia es ella, pero yo justo hace un par de días tuve que dar una charla en otro lugar y recurrí a esa denuncia. Contextualicé algunas cosas. Primero, hay 40 estados de Estados Unidos que ya habían demandado a Meta, a Facebook. Con lo cual, hay un antecedente importante en términos legislativos en Estados Unidos donde ya se había empezado a avanzar. La diferencia sustancial de la demanda de Nueva York, primero, es que demanda no solo a Meta, que es Instagram y Facebook, en este caso no se meten con WhatsApp, que es de ellos, demanda también a Google por YouTube, demanda TikTok y alguno más. O sea, cobran todos para hacerlo básico. Pero hay otra cosa que es interesante ahí, que la demanda no solamente la firma el alcalde, pero también la firma el área educativa del Estado de Nueva York y el área de salud. De salud. Es decir, el Poder Ejecutivo junto. Fíjense qué interesante términos de concepción. Por eso, para mí la demanda es muy importante. Digamos, es lo sanitario, lo pedagógico y lo político trabajando en conjunto sobre un problema que no tiene resolución con ninguna de las tres patas sueltas. Y lo más interesante que tiene la demanda, que tomo nota y le voy a traer una síntesis que hice para esta otra charla, para los próximos encuentros, es que en realidad sistematiza un montón de argumentos y algunas investigaciones con casuística que tiene el propio Estado de Nueva York, donde se empieza a demostrar de manera mucho más fehaciente cosas que todos vemos, pibes que se duermen a la mañana en la escuela, ¿por qué? Porque toda la noche se vieron jugando jueguitos, pibas que tienen trastornos alimentarios y cuando uno va a ver tiene una exposición muy alta con filtros en Instagram, entonces eso deforma de alguna manera digamos, la propia visión del cuerpo. Hay un montón de cosas que se van argumentando ahí y por supuesto es en el centro, ¿no? Es en la Gran Manzana, me parece que ahí hay un golpe interesante entre dos titanes, ¿no? El poder político con su brazo sanitario y su brazo pedagógico contra el poder de las corporaciones. No le tengo demasiada expectativa a lo que venga, pues yo creo que son esas causas que van a estar años y qué sé yo. Va a cambiar la tecnología antes que se resuelva algo en términos jurídicos. Sí me parece que lo que es interesante es la riqueza de estas 300 y pico de páginas de fundamentación que tiene el documento. Bueno, Bueno, buen día, gracias. No sé si es una pregunta, bueno, no voy a hacer una pregunta en realidad. Eh, agradecer la charla. Creo que es de suma importancia para nosotras y nosotros este tipo de espacios. Primero, porque somos docentes y como docentes somos comunicadores. Indefectiblemente comunicamos. Y es una gran falencia que como educadores no sepamos comunicar, porque cuando no sabemos comunicar, el vínculo educativo también hace ruido. Tal vez lo digo porque soy de comunicación, vengo de esa rama, ¿no? Y me pasó lo de la cámara también en la facultad. Pero me parece que es central que como sistema educativo se vuelva a refrendar la importancia de la comunicación y la herramienta comunicacional de aprendizaje del docente para que el docente sea un buen comunicador en el aula frente a los alumnos y alumnas, para que la comunicación sea una herramienta central, transversal en la educación. Yo lamentablemente he escuchado rumores acá en provincia de que hay como ojalá que sea solamente un rumor, de que la orientación de comunicación está media vista de costado. Tenemos algunas escuelas con orientación en comunicación, que son pocas lamentablemente desde mi punto de vista, pero como que está en ruido, está haciendo ruido esa orientación. Gravísimo si eso sería cierto, de que esté haciendo ruido
esa orientación, porque al contrario, habría que profundizar las herramientas comunicacionales en una institución escolar para mejorar el proceso educativo. Eso estoy convencido, somos sujetos de la comunicación y desde que nacemos comunicamos y nos comunican y entramos al mundo humano por la comunicación. Sin comunicación hasta podemos poner en duda la humanidad. Eso por un lado. El segundo, para nosotros, gremio, también somos docentes, pero además de ser docentes, comunicamos los derechos. Tenemos que saber comunicar. No es fácil comunicar, no es fácil entrar a nuestros compañeros y compañeras, es muy difícil. Tenemos que tener herramientas desde lo digital, que es central, como herramienta comunicacional, porque hay un cambio de subjetividad en las personas, como bien lo dijeron ustedes, o lo a entender, el sujeto hoy, la subjetividad del sujeto actual con las redes sociales y la comunicación ha cambiado, no es la misma de mi generación o de generaciones anteriores. Hay otra velocidad, hay otros tiempos, hay otras maneras de entender la realidad, de ver lo vincular, ¿sí? Hay otras maneras de ver la comunidad, que eso es lo que más me preocupa, porque si es lo que hoy lo decía también al principio Adriana, la subjetividad es muy meramente individual y nos estamos perdiendo del hecho de la comunidad. Y si perdemos el hecho de la comunidad y la construcción del común, de una vida en común, obviamente que toda aquella política que hoy se está llevando adelante por el gobierno nacional es de mayor permeabilidad en la sociedad. Es más fácil entrarle al sujeto individual con este tipo de discursos que nos cruzan hoy que cuando una comunidad está fuerte y organizada, como dijo un prócer de la República Argentina, para sostenernos. Entonces, agradezco, me parece que es sumamente importante que para nosotros y nosotras se den estas charlas. Creo que habría que llevarlas a todos los lugares posibles, a las escuelas, a las docentes, a la formación docente, a los institutos de formación docente, porque es central como herramienta para mejorar la educación, que la defendemos y nos ponemos la bandera de la educación pública, ya sea de la educación estatal, de las dos gestiones, a sabiendas de que tenemos que mejorar, pero si no ponemos en discusión desde la comunicación todo lo que hacemos como en docencia, me parece que la situación en las escuelas tiende a empeorar y no a mejorar. Así que agradezco y bueno, nada, es una reflexión más que una pregunta. No, yo quería hacer una preguntita, que es por ahí muy, muy naif, pero digo, yo pertenezco a la era analógica. Y, y bueno, cuando el advenimiento de Internet, como dice Miriam, tuve una gran expectativa con respecto a la democratización de la información, a la democratización de la comunicación. Bueno, hoy nos encontramos con las redes, con los algoritmos, donde terminamos formando tribus. Estamos, digamos, fragmentados, tribus más grandes, más pequeñas, pero en definitiva, esa ilusión de poder transmitir, eh, de poder realmente comunicar, informarse, en realidad es una falacia. Digo, hay desde lo técnico eh, una vuelta, se está buscando la vuelta para ir hacia esa apertura, hacia que no sea el algoritmo el que te esté marcando el ámbito de cegada y, bueno, no sé, vuelvo a repetir, vengo de la era analógica yo, así que por ahí es como que no entiendo mucho cómo se maneja técnicamente ese tema, pero digo, si no, es como que estamos ahí atrapados sin salida, ¿no? Bueno, esa era mi duda, no sé. Yo, a ver, me parece que son como tres etapas, ¿no? Vos mencionabas mundo analógico, después la expectativa por internet, que, como lo decía Miriam, encima cuando cuenta que lo entrevistó a Bill Gates, siempre, ya es la quinta vez que te lo escucho y siempre digo, wow, siempre me pasa lo mismo, que entrevistaste a Bill Gates, o sea, pero bueno, nada, una digresión. Ella lo cuenta como si, sí, bueno, y después fuimos, comimos un pancho. Bueno, sí, entrevistó a Bill Gates.
Claro. Después otros leemos libros. O escribimos también. Pero hay una primera etapa, digamos, analógica, una primera internet muy horizontal, y eso era cierto en un inicio, y después, acá en Argentina, hay un libro muy interesante de Natalia Suazo que se llama Los dueños de Internet, que ya tiene bastantes años, donde ella empezó a ver cómo las corporaciones empezaron a copar de alguna manera, no el Internet en sí, sino el tráfico, que básicamente es lo mismo, ¿no? Ser el dueño de los semáforos, de los cruces, de los puentes, al fin y al cabo. Hoy tenemos un ecosistema mediático que es distinto, porque hoy ya no es Internet, sino que son plataformas. Eso es mucho más complejo y mucho más grave, porque en realidad las plataformas son privadas. Vos no navegás en Internet. Fíjense si uno entra, una antigüedad, en Facebook, casi todo lo que va viendo lo vea dentro de Facebook, aunque esté viviendo el New York Times. Nunca salís del entorno. Y si salís, te avisa, te dice, usted está saliendo, desea continuar, como diciendo, quédate un ratito más. Total, si vos te quedás, yo con eso hago plata. Después lo vamos a explicar bien lo que es el proceso de monetización, ¿no? Cómo funciona la monetización dentro de las plataformas. Pero hoy es mucho más complejo porque el problema es regulación de plataformas, es lo que decía Miriam. Hoy es regulación de plataformas. La autorregulación no alcanza, porque como vos le digas, sí, bueno, sí, qué sé yo, a un angurriento que le digas, cuídate solo. Y no, alguien le tiene que dar una dieta. Porque si hay algo que son estas plataformas, son angurrientas. Lamentablemente es así, es un modelo de negocios, nadie dice que esté bien o mal. En general, los modelos de negocios en el capitalismo son expansivos, angurrientos, digo, o sea, todo lo que puedan meter se lo meten, digo, es así, es constitutivo del modelo, digamos, de comercio. Entonces, hoy lo que debate el mundo es eso, es cómo regular. Hay cosas interesantes que están pasando, muchas, y con cierta potencia. Digo, la Unión Europea sancionó hace muy poquito la Ley de Regulación de Inteligencia Artificial. Ese es un salto gigantesco, como siempre Europa regula y Estados Unidos libera, eso es como concepción de mundo. Después podemos charlar algo así. Lo que sí, un datito, la Ley de Regulación de los Sistemas de Inteligencia Artificial que aprobó Europa entra en vigencia en 2 años. O sea, le dan 2 añitos para que todas las trastadas que están haciendo las terminen de hacer, ordenen el barullo que armaron y después se ajusten a derecho. Pero hay un horizonte de eso, los documentos de UNESCO son en ese sentido un horizonte, causas internacionales jurídicas como las que están pasando en Estados Unidos. Digo, hay varias de estas cosas que están pasando porque el desmadre es grande y se nota demasiado. Bueno, así vamos a dar por concluida la jornada de hoy, en este primer encuentro de lanzamiento de este ciclo de charlas. Agradecemos profundamente la presencia de Miriam, ha sido un placer escucharla y ojalá que bueno, nos visite en alguna otra oportunidad. Bueno, Sebastián nos va a seguir acompañando en el ciclo de charlas, también muy agradecidos por su aporte y bueno, nos encontraremos dentro de unos pocos días, ¿no? 2 semanas habíamos pautado más o menos. Así que bueno, ya estarán recibiendo la invitación y los disertantes del próximo panel. Así que muchas gracias.